Así que el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo vuelve a estar delante de nosotros y a ver dónde empezamos. Pues desde el versículo 11, y podemos leer hasta el 19, del 11 al 19. Leo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. El pasado domingo ya vimos esta cuestión sorprendente. Si nosotros ponemos en un folio lo que aquí se plantea por parte del apóstol, tenemos que hay una relación con la palabra, una relación con la autoridad de la palabra que ocurre, que produce, que está junto, y no tenemos muchas claves para de manera automática sacar conclusiones. Recuérdales, ha puesto en una parte del folio, y nosotros podemos poner esto: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, una cosa solemne en extremo, no es un tema menor, exhortándoles delante del Señor. Es lo máximo de la proclamación, es la declaración de Timoteo con autoridad, es la exhortación delante de Dios. Eso no es una cosa frívola, eso no es un tema que se puede solventar de cualquier manera. Delante del juez, es la palabra final, es el último momento, es la muerte y la vida. Pues en ese ámbito, exhórtales de esta manera: a que no contiendan sobre palabras, que no discutan, que no peleen, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. O sea que aquí hay una discusión sobre palabras que no aprovecha para nada, sino que es para perdición de los oyentes. Es una figura incluso que usa el apóstol para explicar algo que se hace y que destroza el objeto sobre lo que se hace. Por lo tanto, es una realidad, no sirve eso para nada, existe, se está produciendo, pero no produce edificación, no sirve para nada, sino para destrucción, y es para perdición de los oyentes. Sin embargo, en otra parte del folio, una especie de círculo en el centro, se pone otro uso de la palabra peculiar que lo encontramos en el versículo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, como alguien que usa adecuadamente las manos, que ya eso es algo asombroso, que destroza el mecanismo elitista que luego el cristianismo ha desarrollado en la historia, porque lo que se le dice a Timoteo es que el pastor, el obispo, el predicador, es un obrero manual, que en el mundo griego pues se consideraba un estadio inferior. Quien era un obrero manual no tenía la condición específica de humano. El humano
el filósofo, el que pensaba, el que tenía su idea sobre las cosas, ese no era un trabajador manual. Y lo que se le dice a Timoteo es que el obrero de Dios es un obrero manual y que se comporte como un obrero manual adecuado, con lo cual ya digo que esas ideas de élite, de sillones, de tronos, de besos, de anillos y cosas de este tipo que todos conocemos, queda calificado como diabólico. Eso es propio del ministerio del diablo, pero no del ministerio de Dios. Bueno, pues aquí se le dice a Timoteo, procura tú presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, como obrero que hace bien el trabajo, que no le presenta al jefe pues un trabajo mal hecho, sino que lo ha hecho conforme se tiene que hacer. Luego el Señor dará los resultados, pero el trabajo se ha hecho conforme se tiene que hacer. Que usa bien la palabra de verdad. Vaya, aquí está esta palabra otra vez, esta palabra de verdad usada bien. Cuidado, las palabras de la discusión anterior, esas palabras sobre las que se discute, no hemos de pensar que son palabras que no tengan que ver con la palabra de Dios. Partamos de ahí. No se trata de palabras que tienen que ver con la ciencia de no sé qué nación, sino con la ley, con la palabra del Señor. Eso lo explica Pablo en otras ocasiones, las discusiones interminables sobre la ley. Es decir, que lo que antes ha dicho que no aprovecha y que no se caiga en esas palabras, tienen que ver con el referente de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, para entendernos. Una Biblia que además, en la época que Pablo escribe, no tiene el Nuevo Testamento, también hay que decirlo. Bueno, pero luego está la otra exhortación. Tú, sin embargo, preséntate como aquel que hace bien su trabajo, manual, aquel que corta adecuadamente, porque la idea es esa, aquel que da el corte en su sitio. De ahí viene luego la palabra ortodoxia, ¿no? El corte adecuado, el corte correcto, el corte que corresponde a lo que es propio del objeto. Y eso, pues, es el proyecto, el trabajo del pastor. Pero evita profanas y vanas palabrerías. Hay una palabra que se corta bien, pero hay profanas y vanas palabrerías sobre la Biblia. Esto lo quiero reiterar. No se trata de discusiones sobre una ciencia filosófica de una nación rara. No se trata de discusiones sobre budismo o sobre no sé qué. No, se trata de discusiones sobre la Escritura. De eso se trata. Y esta palabra, así, profana y vana, carcomerá como gangrena. El efecto, incluso gráfico, es que cuando no se corta adecuadamente se destroza, pero se destroza de manera extensiva, que eso va creciendo. O sea, que el destrozo que se hace no es un destrozo cerrado, encapsulado y que queda ahí ya sin importancia. Es un destrozo que se comunica con el tiempo y va avanzando. Y por eso habla de la gangrena. Carcomerá como gangrena, que no se corta, sino que va extendiéndose. Ese es el efecto de la discusión del uso inadecuado de la Biblia. Reitero, de la Biblia. En este caso, lo que había de Biblia, que era el Antiguo Testamento y algunas cartas, algún evangelio que podían leer los del Nuevo Testamento, pero que todo el Nuevo Testamento no estaba todavía disponible ni nadie lo tenía en su mano. Sin embargo, había esta condición de discusiones, de vana palabrería, etcétera, de los cuales son, de estos que usan, de estos que tienen este método de discusión que destroza y no corta de manera adecuada, que no son obreros fieles, son Himeneo y Fileto. Y de ellos dice Pablo algo asombroso, que puede hasta sorprender, porque realmente, ¿qué es lo que decían estos?
decían que no se tenía que tener una ética cristiana extraordinaria, estaban en una línea política a favor del aborto, estaban a favor de las leyes de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. No, esta gente, vamos a suponer, porque era condición de muchos de ellos, vamos a suponer que eran modélicos en su conducta externa. Los fariseos lo eran. Los fariseos se gloriaban de serlo. Pero estos decían que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Que la resurrección se efectuó. Pero ¿cómo lo decían? ¿Qué decían? ¿Se trataba de algo sobre el final de la historia? No sabemos. Pero era un tema que hoy se calificaría de paréntesis, un tema que se puede creer una cosa u otra. Hombre, si hablas de la resurrección de Cristo, no. Pero que en la resurrección de Cristo hubiera habido ya un elemento final, algo decían esta gente que no sabemos qué es, pero que tiene que ver con la realidad de la historia. Y a eso volveremos dentro de un momento. Pero aquí lo que el apóstol dice es que esto es como una gangrena que va en aumento además y que trastornan la fe de algunos. Bueno, pues aquí tenemos el mandamiento del apóstol Pablo para Timoteo al final ya de sus días, y tenemos ese mandamiento para que nosotros lo pensemos en nuestros días, aunque sea final de año, en este caso el último domingo de este año 2018. Pues ya tenemos ahí el folio. ¿Y ahora qué hacemos? Porque eso no es sencillo. Y no es sencillo, fijaos. Hemos leído antes en la carta a Tito esta cuestión que ya dije que como la tenemos al lado la podemos mirar de golpe. El obispo es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, irreprensible como obrero manual, como aquel que hace lo que se le manda, como esclavo fiel. Porque eso es lo que Pablo dice de sí mismo. Yo, esclavo del Señor, que hace lo que el Señor le manda. De eso se trata. Aquí no hay innovaciones. Aquí no hay gente listilla, sino obedientes, que su gloria es simplemente hacer lo que el Señor le ha mandado. Y hacerlo bien. De eso se trata, de ser fiel administrador. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Otra vez está aquí Pablo, en este caso a Tito, con la palabra. Retenedor, este que es un administrador fiel, tiene que ser retenedor, también que gobierne bien su casa, que esté en orden con las cosas propias de un pastor, evidentemente, pero retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí tenemos un pastor que está discutiendo. Aquí tenemos a un pastor que está argumentando. Y ese es su deber. Pero en esta parte del folio hemos puesto que las discusiones, hay un tipo de ellas que no aprovechan, que son vanas y que producen precisamente perdición en los oyentes. No se trata del ejercicio de cortar, de trabajar, sino de hacerlo correctamente. Porque aquí lo que se le está diciendo al pastor es que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y fijaos, y eso solo, es que no hay otra cosa. El pastor, el predicador, ¿qué tiene que hacer? Pues retener la palabra como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana doctrina. Quien no tenga esa palabra no puede exhortar con sana doctrina, podrá exhortar con su sano sentimiento y con su condición de, en fin, de persona amante del ser humano, de la sociedad, como quiera, pero no con sana doctrina. Y otra vez, esta sana enseñanza o doctrina es lo que está bien cortado, lo que está bien trazado.
y convencer a los que contradicen. O sea que aquí vemos que el pastor está discutiendo, pero evidentemente no de una manera vana, porque aquí exhorta con sana doctrina y pueda también convencer a los que contradicen. Porque ahí hay muchos contumaces, aún hoy, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente, dice Pablo, los de la circuncisión. Porque no nos olvidemos que estamos en un contexto de discusión donde el Antiguo Testamento es el que hay como palabra, como Sagrada Escritura, y el contexto es un contexto judaico, donde los judíos hablaban de cuestiones y reclamaban interpretaciones. Y anda que eso no produjo conflictos en la Iglesia en el primer tiempo. Acordémonos de todo lo que hemos ido repitiendo sobre esto cuando mirábamos la carta a los Gálatas. Porque estos que venían de Jerusalén, estos que estaban dentro de la Iglesia, estos que estaban dentro de la Iglesia madre, de donde había salido todo en Jerusalén, ahora decían que tenían que circuncidarse los cristianos gentiles, que tenían que guardar la ley, tenían que hacer esto o aquello. El lío era monumental y el destrozo en la Iglesia era monumental. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con esas cosas. Anímate, lo empuja a que cumpla su deber, que tiene todas las herramientas para hacerlo, ya de eso hemos hablado, pero ahora le dice parte de lo que es clave en ese deber, y es que corte adecuadamente. Y la imagen que podemos tener en ese folio que hemos puesto hipotético, donde están las vanas palabras, las contiendas sobre palabras, que no aprovechan, sino que son para perdición de los oyentes. Luego está en el centro ese círculo reclamado para el pastor, que es que use bien la palabra de verdad, la sana doctrina, como hemos leído en Tito. Y luego está estos que funcionan con profanas y vanas palabrerías, las cuales Timoteo debe evitar. Y aquí nos encontramos con una regla muy difícil, pero que corresponde a cada pastor también administrarla. Tienes que discutir con los que contradicen, pero con el límite de no enrollarte en esa discusión interminable. O sea que tienes que hablar, pero también tienes que callar. Tienes que discutir y evitar la discusión. Y eso no hay una regla, no hay un folio, no hay una agenda en la cual un pastor diga, no, pues mira, yo hoy evito, mañana no. No, eso depende de la circunstancia. El propio apóstol es un ejemplo en eso, de cómo unas veces pues se quitaba de en medio, otras veces discutía, otras veces se callaba, hay de todo en él. Pues eso no está regulado, eso es parte de la vida del pastor, que trabajando adecuadamente, obedeciendo a su Señor, sabe que unas veces tiene que discutir y callar la boca de otros, y otras veces tiene que evitar las vanas discusiones. Y esto, reitero, es algo para lo que no hay ningún seminario ni hay ningún curso. Esto es simplemente la vida del Espíritu en la Iglesia. Y esa es la garantía que tenemos de ser llevados por la mano del Señor en todas estas cuestiones. Porque además esta palabra que se debe evitar, vaya que hay que evitarla, es una palabra que en el gráfico tendríamos que poner como una especie de cáncer o gangrena, que esto se expande. Esto no es algo que se reduce a una cápsula, se enquista y se queda ahí, sino que es algo vital, tiene poder de destrucción. Y ya el apóstol, ¿cuántas veces nos acordaremos de ese discurso final a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto? Cuando el apóstol, después de explicar tantas cosas, les dice, bueno, pero ahora también tenéis que saber esto, que de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que no perdonarán el rebaño. Os encomiendo a la palabra del Señor y a su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros. Frente al poder de esta gente para destruir, yo os encomiendo a la palabra que tiene poder para conservaros. Y de eso se trata. Y porque esa palabra tiene poder para conservarnos, hemos sido conservados. Y no hemos sido arrastrados por todo viento de doctrina, los que aquí estamos. Es decir, esa es una realidad que también hoy se palpa y se vive. Gracias al poder de esa palabra que nos conserva, hemos sido conservados. Y luego está nuestra experiencia propia, nuestras dudas, nuestras condiciones específicas de fe cristiana en cada uno. Pero el poder es de la palabra con el cual hemos sido conservados. Y recordemos esto, hemos sido conservados por ese poder de la verdad, en la verdad, edificados en ella, con un contexto de presión, oposición de la mentira que tiene poder para destruir y que intenta destruir. Y en medio de eso, pues está ahí el pastor analizando, viendo, el predicador, el que anuncia la verdad, el que la ha recibido, la administra, se la da a otros para que sigan con ella, que es de lo que el apóstol también está enseñándole a Timoteo, y en medio de eso, pues, se tiene que callar a veces, ese administrador, para cortar bien, tiene otras veces que meter una gran bronca, otras veces no, y eso forma parte de su trabajo. Y ese cortar adecuadamente es algo que se reitera una y otra vez, ese usar adecuadamente la palabra. A ver si yo me acuerdo, pero en la primera carta que el apóstol escribió a Timoteo tenemos estas cuestiones. Al principio, que no presten, estoy leyendo en el versículo 4 del capítulo 1. Te rogué que te quedases en Éfeso, le dice antes, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios por la fe. Así te encargo ahora, lo que te encargué ahora te encargo, pero fijaos, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Acarrean disputas, pero al creyente, al pastor, también se le encarga que discuta, que argumente para tapar la boca de algunos. Por lo tanto, el que una doctrina o una situación produzca discusión, no por eso es automáticamente rechazable. Pero aquí se tiene en cuenta un tipo de enseñanza que producía esas discusiones y esas defensas de la fe, que hay tantos defensores de la fe sueltos por ahí, con grandes banderas, que no aprovechan. Atención, atención, que aquí ya viene una alerta de seguridad para seguir caminando. Hay muchos defensores de la fe con banderas rarísimas, con nombres que podemos ver luego un poco, que no edifican. Son disputas interminables, genealogías interminables, que no edifican. Pues ya tenemos ahí ese asunto. Luego el apóstol más adelante nos dirá, oye, que hay aquí una realidad en la cual se deben desechar las fábulas profanas y de viejas y ejercitarse para la piedad. Eso es el versículo 7 del capítulo 4, ¿no?, de la primera carta a Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Tú enseña estas cosas que yo te digo, pero desecha las fábulas profanas y de viejas, es decir, un modo de articular un discurso, unas enseñanzas que tú debes dejar. Y luego, efectivamente, pues el apóstol sigue declarándole al final, en esta primera carta, que no estamos en ella, ya estamos en la otra que escribió al final a Timoteo. Tú desecha estas cosas, ten en cuenta con la enseñanza, porque si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oye, recordad que hemos leído antes que estas vanas palabrerías
son para perdición de los oyentes y conducirán más y más a la impiedad. Tú evitas profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esto lo subrayamos el pasado domingo. Se trata de conducta. Se está hablando de doctrina, de cómo articular el discurso, y sin embargo lo que sale de todo esto siempre es conducta. Esa idea, por lo tanto, de que la conducta es una cosa que va por ahí, por el corazón, y que la teología o la doctrina es una cosa de la mente y que esa no queremos con ella, eso es mentira. La conducta siempre sale de doctrinas, siempre sale de maneras de conducirse, y esas maneras de conducirse, escritas o recibidas por tradición, son intelectuales, es decir, el cerebro, la mente te dice que camines de una manera o de otra. La conducta siempre tiene que ver con el entendimiento, cómo se entienden las cosas. La conducta, por lo tanto, siempre tiene que ver con un tipo de doctrina, y por eso se dice, una mala doctrina produce siempre impiedad. Y aquí efectivamente se le dice a Timoteo esto, en la primera carta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, etc. Contiendas de palabras. Otra vez, una mala contienda de palabras, porque luego al pastor se le dice que corte bien, que trace bien la palabra de verdad. Y eso significa contender por la fe y contender con energía. Y ya finalmente, oh Timoteo, le dice el bueno de Pablo a su colaborador, guarda lo que te he encomendado. Que en esta segunda carta le viene a decir también lo mismo. Oye, lo que has recibido, lo que te he entregado, tú arréglalo bien, adminístralo y entrégalo también a otros hombres fieles que sean también de vocación para seguir este ministerio. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando. Este es el término final, porque leo al final de la carta primera, está en el versículo 20 del capítulo 6. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Cómo no vamos a tener ahora aquí ya en este folio hipotético todas estas cuestiones? Pues ahora resulta que el pastor debe ser obrero, manual, que corta adecuadamente, y frente a eso hay un entorno siempre con la Biblia de vana palabrería, de discusiones vanas que producen un resultado que es como la gangrena, como un cáncer que se multiplica. Esa es la idea. Y señala el apóstol en otros lugares otras cuestiones, pero aquí una, que estos que practican estas cosas y producen estos daños son como un ejemplo de ellos, Himeneo y Fileto, que dicen que la resurrección ya se produjo y trastornan la fe de algunos. Pues con estos mimbres, como ya hemos referido al inicio de la carta a los Gálatas, acordándonos de las palabras de Calvino en su comentario, con estos mimbres tenemos que decir, Señor, Señor, en tus manos estoy. Es imposible salir vivo de esta quema. Si tú no nos guardas, aquí caemos, porque no hay manera con poder humano de salir de aquí, porque no hay manera con poder humano de cortar adecuadamente, porque nuestras manos son torpes y cortamos como mejor nos parece. Y por eso la edificación de la Iglesia solo depende del Espíritu de Dios, bien que con instrumentos, y de eso se trata, hombre, que el instrumento sea fiel.
que aprenda su trabajo y que corte adecuadamente, que sea ortodoxo en eso, que tenga la adecuada ortodoxia o la sana doctrina. A veces se habla de la sana doctrina demasiado, ¿no? Todo el mundo que está en alguna doctrina dirá que es la sana, porque tampoco alguien va a decir que yo estoy en la mentira. Todo el mundo te dice que está en la verdad. Por lo tanto, poco juego tiene el término por sí mismo. Pero la realidad del término sí. Aquí, como en la carta a los Gálatas dijimos al principio, haciéndonos eco de lo que Calvino dice, oye, si en medio de todo esto, con todas las cosas que había, pasaban estas cosas, lo mismo podemos decir, Señor, guárdanos, porque como tú no nos guardes, no podemos seguir. Estaríamos rápidamente en la vana palabrería, caeríamos en las trampas. Y esto es así. Y ahora está el deber del obrero de cortar adecuadamente. Hay muchos ejemplos que pueden ponerse para esto, en gastronomía, evidentemente. Está uno con su cuchillo y tiene que cortar una pieza de manera adecuada. Pensad lo más vulgar, una simple manzana. No sé quién, creo que Calvino pone algo de ese ejemplo, como si uno cortara solamente la cáscara y pusiera la cáscara en el plato. Hombre, no ha cortado bien, no ha trazado bien el corte. ¿Por qué? Porque tiene que cortar conforme al objeto que tenga. Tú no puedes cortar así o cortar de otra manera. Pensad en los miles de ejemplos que podríamos poner con un simple melón. Oye, según cómo lo cortes, ¿te sirve o no te sirve? Pues el que destroza, el que no edifica, es el que está cortando eso malamente. Tiene el cuchillo, tiene el melón y corta, lo destroza. Lo destroza, es que produce el destrozo, no edifica, es para perdición de los oyentes. La palabra adecuada es la que corta adecuadamente, que quita la cáscara del melón, que pone la cosa en su sitio y se come. Y eso lo hace Dios con sus pastores, con sus enviados, porque no hay manera de que eso nazca de la habilidad del que no tiene la verdad, porque la verdad es de Dios. Y nosotros tenemos esa realidad desde el principio de haber sido guardados en ella. Ese corte adecuado de la verdad, porque no hay corte, no hay adecuación a la edificación que no sea por causa de la verdad. Sin la verdad no podemos ser edificados. Pero he puesto la simple cocina, la gastronomía. Pensad en otras cuestiones. Alguien que está cosiendo y que tiene su paño y que en vez de coser por un lado o por otro, mete en la máquina lo que no debe. Está produciendo un destrozo. No está haciendo el corte o el pespunte donde debe. Pues, ¿qué ocurre? Que se está produciendo un mal. No hay algo relativo, no, es un destrozo, es una gangrena en el paño. Y al final, si alguien se va a un quirófano, no digo yo para una simple apendicitis, que ahí ya podría valer también. Una simple apendicitis será, pero como te corten en otro sitio, hijo, pues no veas. Pero una operación en un órgano sensible, en el corazón, en un ojo, que pinchen donde no deben, que echen la inyección donde no deben, y por aquello de que es globo, pues fijaos, estos modelos que son terribles. Imagínate que el obrero que tiene que poner esa inyección en el ojo para curar algo, para poner una anestesia o para hacer algo, que no lo haga adecuadamente. ¿Qué ruido puede haber ahí? ¿Qué gritería? ¿Qué destrozo de ese ojo y de esa visión? O operándote del cerebro y que no corten adecuadamente. Todo eso lo veríamos de una manera evidente y diríamos, hombre, esto es una barbaridad. Mira ese cómo está cortando el melón. Mira ese, en vez de sacar filetes, lo que está haciendo. Ha cogido el cuchillo y está allí cortando como le da la gana. Será un héroe según su criterio, pero no está haciendo el trabajo según el objeto, o el que está cortando por donde no debe el cuerpo de una persona para curarlo. Y eso lo veríamos como tremendo.
Pues eso, dice el apóstol, ocurre con la palabra. Con la palabra. Eso ocurre cuando estamos con la palabra. Hay una palabra de palabreros que es como el que te viene con una jeringa para pincharte el ojo. Y te lo pincha como puede y como quiere. Y te destroza. Será para perdición de los oyentes. ¿Diciendo qué? Pues que la resurrección ya ha ocurrido. ¿En relación con qué? En relación con la Biblia. Porque el diablo no te pincha o no te corta o no trae la gangrena al cuerpo con otra cosa que no sea la propia Biblia, usando malamente esa palabra. Es verdad que también hay otras palabras que no sean la de la Biblia, pero en este caso el contexto es este. Y ante ese contexto, ¿tomamos esto como algo simple o lo tomamos como algo tremendo? ¿Son estas unas palabras de simple referencia para pasar el ratillo o decimos, Señor, que esto es así? Y ahora resulta que yo tengo unas palabras por palabreros que me quieren matar, que me pinchan el ojo, que me están cortando el corazón por donde no deben, que me están sacando una vena, que me están destrozando y además no paran, porque el énfasis de lo que aquí se dice es que eso no para, que no es un pinchazo, no, es no parar de pinchar y continuamente, es un destrozo. Bueno, uno puede ver la imagen hasta de una película de esta de sangre, de terror, porque ahí habría una carnicería extraordinaria, de premio. Pues esa es la imagen que se queda para el mal uso de la predicación, el mal uso de la enseñanza, el mal uso de la palabra. Y ante todo eso, vemos ahí al obrero cumpliendo su deber, pinchando donde debe, no gloriándose de nada, porque es que le han dicho ya dónde tiene que pinchar, y cortando como tiene que cortar, y limitándose a eso además. No tiene que buscar otras flores, por otra parte, limitándose a eso. Y además, como ya vimos el pasado domingo, un obrero que luego ni siquiera tiene que ver lo que opinen de él los otros, sino su Señor. El esclavo, ¿a quién tiene que ir luego para ver si le dan la bronca o no? Pues a su Señor. De eso se trata, no que te digan los otros, uy, qué bien lo has hecho, no, qué bien lo he hecho, ya veré yo, a ver qué me dice el que sabe y quién es mi Señor, de quien soy responsable. De eso se trata. O sea que el pastor está ahí, cortando con la palabra del Señor, siendo instrumento útil y produciendo los efectos de edificación porque Dios lo hace. Porque si Dios no lo hace, ahí no hay obrero que salga adelante, porque es el poder de la palabra, pero el poder de la palabra con estas mediaciones, la mediación de la propia Iglesia, la oración, el consejo, la conversación, la predicación, etc. Pero sabiendo todo eso, el entorno es verdaderamente destructivo. Y esa destrucción está en nuestro ámbito, con falsa doctrina, falsos errores, etc. Errores que se presentan como verdades. Y termino reiterando esto que en varias ocasiones he subrayado. Se trata de gente que usa la Escritura. Y pongámonos en ese uso de la Escritura. Y pongámonos en discusiones vanas y en banderas de campeones de la fe, que llevan los pinchos eso para cortarte por cualquier parte. Banderas de inspiración de la Biblia, por ejemplo. Oye, qué bien. Y sobre eso se puede discutir y discutir y discutir. La Iglesia de Roma cree en la inspiración de la Biblia. Y Meneo y Fileto creían en la inspiración. Hombre, y tanto que creían. Ellos reclamaban su autoridad en base a la autoridad de la Biblia, a la autoridad de la Escritura. Ninguno viene en nombre propio de decir, que yo estoy aquí. No. Lo mío es del Señor. Lo mío es de la verdad. Los fariseos, ¿qué hacemos con ellos? La ley, a rajatabla, diezmaban el comino y la menta. Conducta intachable. Escuelas propias para sus hijos. Que el círculo farisaico no tocara a los gentiles, que se contaminaban.
Y por eso rechazan al Señor, porque el Señor sanaba. Bueno, en nuestro tiempo estamos en las mismas. Hay que tener cuidado porque rechazando posturas sobre la Escritura realmente rechazables, si alguien te dice que no cree en los milagros o que no cree en la resurrección de Cristo, y cuando la Biblia dice que resucitó te dicen que eso es una mentira o que eso es una manera de hablar, etc. Bueno, a esos ni agua, ¿vale? Pero cuidado con los que creen y te dicen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, etcétera, porque esos mismos te pueden decir luego que la resurrección ya ha ocurrido. Y discutir sobre cuestiones interminables que para nada aprovechan y que producen impiedad. ¿Quiénes son los que en cualquier sermón, y yo esto he escuchado algunos, yo no soy de escuchar muchos sermones en Internet, pero en Madrid lo he citado alguna vez, por alguna circunstancia, he querido ver una cadena que hay allí, TVN, que es una plataforma donde hay los sermones más absurdos que tú puedas imaginar. Y eso lo escucha mucha gente. Es una cadena, una especie de plataforma. Además se llama, en inglés es de la Trinidad, la plataforma de la Trinidad o algo así, sería una traducción más o menos, ¿no? La Trinidad está por ahí por medio. Y ahí se escuchan barbaridades de todo tipo. Y uno de los, digamos, elementos comunes en esas barbaridades es la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es inspirada. En consecuencia, lo que yo te diga con esta palabra tiene que ser inspirado también. Eso es diabólico. Acordémonos del desierto. Cuando el diablo le dice al Señor, mira, oye, que la palabra de Dios dice esto, para la impiedad, pues los más evidentes destrozos éticos que yo he podido ver en esos discursos, lo hacen gente que te dicen una y otra vez en el mismo sermón que la palabra de Dios es inspirada. Y luego te están promoviendo, por ejemplo, la teología esta de la prosperidad, ¿no? Que es una teología que en vez de que prosperen los demás, prospera el predicador. Esa teología no es para que prosperen otros, sino para que prospere el predicador, y prosperan. Hijos del diablo, pero prosperan en todos sitios. Incluso ves esos predicadores multimillonarios, los tipos, en lugares, en fin, insospechados. En muchos países de África, uno de los elementos que más riqueza está trayendo a alguna gente es el Evangelio. Es verdad que en la providencia del Señor, pues también de algún modo algo de Evangelio está llegando a la gente, pero hay gente, pastores de estos que tienen unas catedrales enormes, unas riquezas que para sí quisieran los gobernantes de esos países, con la Biblia que es inspirada. A ver a quién le dice que no es inspirada. Al Papa dile tú que no es inspirada la Biblia. Hombre, claro que es inspirada, ¿cómo no va a ser inspirada? Y por eso dice que yo soy el vicario de Cristo. Porque como le quita autoridad al documento del cual yo saco la conclusión que me da autoridad a mí, pues se acabó el circo, se acabó ya el planteamiento. Eso está ocurriendo. Las iglesias, por lo tanto, en cualquier sermón donde tú veas la impiedad mayor en la propuesta de conducta, no están negando la autoridad de la Biblia, están diciendo que es inspirada y tal. Bueno, tranquilos, por lo tanto, que hay ahí un discurso de gente que con una vana palabrería extraordinaria dice que defiende la Biblia, frente a otros que no la defienden. Temas morales, sinvergüenzas teológicos, diciéndote las barbaridades más horrorosas sobre la historia de la salvación, y no pongamos sobre la persona y la obra de Cristo. O sea, alguien te puede estar diciendo que todo de la salvación depende de ti y que todo está puesto en tus manos porque el Señor no puede hacer si tú no haces. Eso te lo están diciendo con textos bíblicos, es decir, haciendo una mala interpretación absoluta, y al mismo tiempo de decirte eso, te están diciendo que hay que luchar contra las leyes que destrozan la familia y destrozan el matrimonio. Mire usted
tranquilo, que usted me está hablando aquí de lo que Pablo ya nos advierte, de una vana palabrería, de unas discusiones de las cuales nacen pleitos, contiendas, malas sospechas, conflictos sociales que nada aprovechan y que nada tienen que ver con cortar adecuadamente. No están cortando adecuadamente, pero se están haciendo. ¿Y qué están usando? Pues la palabra. Como el Himeneo y el Fileto ¿alguien piensa que no usaba la Escritura esta gente? Pues claro que la usaban. Los que corrompían a los Gálatas, viniendo de Jerusalén, traían la Biblia y traían las Escrituras y traían la ley, y tanto que la traían. Pero no importa la doctrina, lo que importa es el corazón y la conducta. Eso es mentira. Hay grupos, por ejemplo, estos de Remar, con su líder, yo no lo conozco, pero he escuchado alguna cosa de él en la que enfatiza que lo suyo es el corazón, no la mente. Y hago servicios sociales bien hechos. Todo lo que haya salido de fruto social, oye, si uno no tenía para comer y ha comido, vale, eso no hay discusión posible. Pero el modelo escatológico, no solamente ya de salvación por obras, que eso está desde el principio al fin, el modelo escatológico de que Cristo viene y luego está aquí 1000 años reinando de una manera, de otra con los judíos, ¿todo eso no es doctrina? Pues esta gente es el ABC, se levantan y se acuestan con esas enseñanzas. ¿De dónde han salido? ¿Del corazón? No del corazón, de una mente corrompida, ajena a la autoridad de la Escritura. Y como esos miles. Por lo tanto, el tiempo en que vivimos es un tiempo peligroso, porque en muchos casos la defensa de la verdad se hace de sonido con todas las herramientas de la mentira. El diablo, hoy día, el diablo, en nuestro año que termina y el próximo que, si Dios quiere, inicie, el diablo es en nuestro contexto evangélico, el mayor defensor de la verdad. ¿Quién defiende a la familia? ¿Quién defiende a la familia? El diablo. Lo que pasa es que el diablo tiene pues sus discursos por una parte y por otra, y también está en contra de la familia por un sitio, pero cuidado ahí, el defensor de la familia, cuidado ahí, lo hemos tenido a lo largo de la historia calibrado, descubierto como el diablo, porque el defensor supremo de la familia ha sido el Vaticano, donde no hay ni familia, que ya es rizar el rizo. Donde no hay familia es el centro de la defensa de la familia. El orden natural, cuidado, 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 el orden natural, sí, muy bien, pero ¿y luego qué? ¿Que la resurrección se ha producido? ¿Que Cristo viene para estar aquí 1000 años y hacer no sé qué con tus leyes? ¿Que Israel tiene que tener no sé qué primacía y estar en no sé qué sitio con tus teorías? Ah, pero eso son doctrinas y yo no quiero doctrinas ni credo, yo el corazón. Corazón no, intelecto. Palabras que producen contiendas, contiendas de palabras, perdición de los oyentes, que para nada aprovecha. Esta palabra carcomerá como gangrena, porque tienen una ética extraordinaria, pero según la única palabra que nosotros tenemos y que nos protege, dice que ese modelo de discurso produce más y conduce más y más a la impiedad. Por lo tanto, con esto concluyo, no nos engañemos, esos modelos no conducen a la piedad, a una conducta adecuada. Nuestro modelo de palabra cortada, de autoridad de Cristo, conduce a la piedad, porque no hay otro ámbito de conducta, de reposo en el Señor y de satisfacción en su obra que no sea la de la gracia y de reconocernos siempre en sus manos. Eso produce una conducta de piedad. Pero cuando se quiere fabricar la salvación, la conducta que sale nunca es de piedad. No es conforme a la piedad. Y en esto, pues, ¿qué hacemos? Señor, guárdanos con tu palabra y seremos guardados. Y ese es nuestro consuelo y es el testimonio que todos tenemos, porque hasta aquí hemos sido guardados por este corte adecuado de la verdad, de la palabra, frente a los destrozos de la vana palabrería del mundo cristiano
católicos romanos, evangélicos de todo tipo, de los cuales son Himeneo y Fileto, que dicen cosas diabólicas sobre la doctrina de Cristo, sobre su salvación, sobre la doctrina de las últimas cosas, sobre la historia, y trastornan la fe de algunos. Y decimos, Señor, en tus manos hemos estado, en este instante estamos, y por eso tenemos satisfacción, reposo y seguridad de que seguiremos estando para el futuro. Y esa es nuestra salud y es nuestra libertad. Amén.